Tocar vidas. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. A veces sigo preguntándole a Dios por qué no me permitió quedarme en el cielo. No tengo respuesta para esa pregunta. Sin embargo, he aprendido que Dios trae personas a mi vida que me necesitan o que precisan oír mi mensaje, dándome la oportunidad de tocar sus vidas. Una de las primeras veces que fui capaz de ministrar a alguien como resultado de mi accidente fue cuando me invitaron a predicar en una iglesia grande. Me invitaron en específico para que hablara de mi viaje al cielo. Una mujer que estaba sentada a mi izquierda, en las primeras filas, comenzó a llorar al poco tiempo de que empezara a hablar. Podía ver las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Apenas terminamos la reunión, se acercó y me tomó de la mano. Mi madre murió la semana pasada. Oh, lamento mucho su pérdida. No, es que usted no entiende. Dios le envió aquí esta noche. Necesitaba este tipo de reafirmación. No es que no creyera. Sí creo, pero mi corazón ha estado muy apenado por esto. Me siento mucho mejor. Sé que ella está en un mejor lugar. Oh, reverendo Piper, necesitaba oír eso esta noche. Antes de que pudiera decir algo, me abrazó y agregó: Dios también me envió a mí acá esta noche porque necesitaba esta reafirmación. No es que no creyera o no supiera, porque soy creyente y mi madre también lo era, pero necesitaba oír esas palabras esta noche. Necesitaba oír del cielo de alguien que hubiera estado allí. Por lo que recuerdo, fue la primera persona que me habló de ese modo, pero no la última. He oído este tipo de respuestas cientos de veces. Sigue asombrándome que pueda ser una bendición para tantos con solo contar mi experiencia. Para quienes ya creen mi testimonio, ha sido de reafirmación. Para los escépticos, los ayudó a ser más asequibles y a pensar en Dios con mayor seriedad. 2 años después del accidente, cuando todavía usaba muletas y llevaba arneses, llevé a un grupo de jóvenes de nuestra iglesia a una conferencia en la primera iglesia bautista de Houston. Dawson McAllister, un gran predicador de la juventud, iba a hablar. Es tan popular que llena iglesias. Como sucede cuando uno trabaja con adolescentes, salimos tarde de la iglesia de South Park. No dije nada, pero me sentía muy irritado por la demora. Había querido llegar temprano porque sabía que estarían ocupados los mejores asientos si no llegábamos al menos 1 hora antes del inicio de la reunión. Intenté que no se notara, pero me sentía muy molesto para cuando llegamos a la primera iglesia bautista de Houston. Al entrar en el enorme edificio, vimos, como esperaba, que estaban ocupados todos los asientos de la planta baja. Tendríamos que subir las escaleras. Protesté en mi interior ante la idea de tener que caminar más. Aunque tenía movilidad, las muletas presionaban mis axilas y los arneses me cansaban mucho. Y para empeorar las cosas, el ascensor no funcionaba. Si esa persona no hubiese llegado tarde, pensaba yo todo el tiempo, no tendría ahora que subir las escaleras con tanta dificultad. Y no era solo el asunto de las escaleras, sino que el auditorio estaba tan repleto que solamente quedaban lugares en las últimas filas. Nuestros jóvenes, por supuesto, subieron corriendo y prometieron guardarme un lugar. Conté 150 escalones mientras subía penosamente. Cuando llegué por fin arriba estaba agotado. Apenas pude subir los últimos escalones y cruzar hasta el asiento que me habían guardado. Antes de sentarme, lo que también me exigía un enorme esfuerzo, descansé apoyándome en la pared. Mientras recuperaba el aliento, me pregunté: ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Podría haber conseguido que otros adultos llevaran a los jóvenes, pero en realidad quería estar con ellos. Anhelaba sentirme útil otra vez. También sabía que sería un evento emocionante para ellos y deseaba formar parte de él. Las risas y las voces llenaban el lugar. Los jóvenes estaban listos para ser bendecidos y enfrentar el desafío, pero en ese momento no pensé en ellos ni en lo mucho que aprovecharían la reunión. Solo podía pensar en mi agotamiento. En ese momento me sobrecogió la autocompasión. Seguí apoyado contra la pared y recorrí el auditorio con la mirada. A 2 secciones de la mía vi a un adolescente en silla de ruedas.
Estaba sentado con la cabeza apoyada en las manos, dándome la espalda. Mientras lo miraba, supe que tenía que acercarme para hablarle. De repente, no pensé en mis actos y olvidé mi cansancio. Apoyé mis muletas contra la pared y luego, lenta y dolorosamente, crucé hasta su sección y bajé las escaleras. Era un muchacho grande, buen mozo, de unos 16 años quizá. Llevaba puesto un Marco Ilizarov, el cual yo no había podido ver desde donde estaba antes. Mi cansancio se esfumó, junto con mi ira y autocompasión. Era como si me viese a mí mismo en esa silla de ruedas y volviera a sentir todo el dolor de esos días. No estaba mirando hacia mí cuando apoyé mi mano en su hombro. Giró la cabeza y me miró como enojado. «¿Duele mucho, verdad?», pregunté. Me miró como diciendo, «¿Es usted tonto?», pero dijo, «Sí, duele muchísimo». «Lo sé», le palmeé el hombro, «créeme que lo sé». Abrió los ojos con atención. «¿Lo sabe?». «Sí, también me pusieron uno de esos aparatos». «Es horrible». «Sí, lo sé, es horrible. Durante 11 meses tuve uno de esos dispositivos en mi pierna izquierda». «Nadie lo entiende», dijo con tono quejumbroso. «No pueden. No es algo de lo que puedas hablar para que entiendan cuando te duele». Por primera vez vi algo en sus ojos. Quizá fuera una esperanza o una sensación de paz porque al fin había encontrado a alguien que sabía lo que le estaba pasando. Nos habíamos conectado y sentí que era un privilegio estar de pie junto a él. «Me llamo Don», le dije, «y acabas de conocer a alguien que entiende el dolor y la desazón por la que estás pasando». Me miró fijo y luego se le humedecieron los ojos. «No sé si podré con esto». «Podrás, confía en lo que te digo, lo lograrás». «Quizá», respondió. «¿Qué te pasó?». Me había dado cuenta de que no era por cirugía voluntaria que lo tenía. «Tuve un accidente esquiando. Noté que llevaba puesta una chaqueta de cuero». «¿Juegas al fútbol?», le pregunté. «Sí, señor». Le conté de modo breve sobre mi accidente y él también me contó lo que le había pasado. «Te diré algo», le dije. «Un día volverás a caminar». Su rostro expresaba escepticismo. «Quizá no puedas jugar al fútbol, pero sí caminarás». Le di mi tarjeta. «Ahí está mi número. Puedes llamarme cuando sea, de día o de noche, las 24 horas del día». Tomó la tarjeta y la miró durante un rato. «Tengo que volver con mi grupo», dije y le señalé dónde estábamos. «Quiero que me observes, y mientras observas cómo camino, quiero que sepas que un día también tú caminarás». Reí, «y apuesto a que caminarás mucho mejor que yo». Entonces extendió el brazo y me abrazó. Me sostuvo con fuerza durante un largo rato. Podía sentir su respiración entrecortada a causa del llanto que intentaba contener. Finalmente me soltó y murmuró un agradecimiento. «Acabas de encontrar a alguien que entiende», dije. «Llámame, por favor». Ese muchacho necesitaba a alguien que lo entendiera. No sé si tenía mucho para ofrecerle, pero sí tenía mi experiencia y podía hablarle sobre el dolor. Si no lo hubiera vivido en carne propia, le habría dicho nada más: «Espero que te sientas mejor, ya estarás bien», que son las palabras bien intencionadas que la gente suele usar. Cuando llegué a la fila de arriba de asientos, estaba sudando a causa del esfuerzo, pero no me importó. Me volví. Todavía me estaba mirando. Sonreí y lo saludé con la mano y él contestó el saludo. Ya no había desazón y desesperanza en la expresión de su rostro. En los siguientes 6 meses me llamó 3 veces. 2 fueron solo para conversar y una fue tarde por la noche cuando se sentía en realidad desalentado. Fueron llamadas telefónicas que siempre atesoraré en mi memoria, de un peregrino en dificultades a otro. Una vez, la estación de televisión de Houston me invitó a hablar en un programa en vivo. Mientras esperaba en la sala, el productor vino y comenzó a explicarme cómo funcionaba el programa y cuáles serían algunas de las preguntas que podría esperar. «Está bien», dije. «¿Qué otros invitados hay en el programa?» «Usted». «Un momento, ¿va a haber un programa de 1 hora y soy el único invitado?» «Así es». Me pregunté de qué hablaría durante 1 hora. Eran mis primeros tiempos en la recuperación y en ese momento no tenía idea del interés que pudiera tener la gente en mi historia. Ya me habían quitado el Ilizarov, pero llevaba arneses en las piernas y caminaba con muletas.
Había traído fotografías que me tomaron en el hospital, las cuales televisaron. También había traído el marco de Ilizarov. Cuando comenzó la entrevista, conté mi historia y luego el conductor me hizo preguntas. La hora transcurrió rápido. Mientras seguíamos en vivo, una mujer llamó al canal e insistió: «Necesito hablar con el reverendo Piper de inmediato». No podían interrumpir el programa, pero apenas terminó, alguien me entregó un papel con el número de teléfono de la mujer. La llamé. «Tiene que hablar con mi hermano», dijo. «¿Cuál es su problema?» «Estuvo en una pelea en un bar y un hombre sacó una pistola y le destrozó la pierna de un disparo. Lleva puesta una de esas cosas que tenía usted». «Por supuesto que hablaré con él», respondí. «¿Dónde está?» «Está en cama, en su casa». «Deme la dirección e iré». «Oh, no puede ir allí. Está enojado y muy mal y es violento. No hablará con nadie que vaya a verlo», explicó y me dio su número telefónico. «Por favor, llámelo, pero está tan mal ahora que seguro lo insultará». Luego añadió: «Y quizá cuelgue, pero inténtelo, por favor». Apenas llegué a casa, llamé a su hermano y me presenté. Antes de que hubiera dicho más de 3 oraciones, el hombre hizo lo que había predicho su hermana. Me gritó. A voz en cuello pronunció todos los insultos que haya oído en mi vida y los repitió varias veces. Luego hizo una pausa y dije con suavidad: «Yo también tenía puesto en la pierna uno de esos aparatos, el fijador». El hombre permaneció callado durante unos segundos, por lo que añadí: «Tenía puesto en la pierna izquierda un marco de Ilizarov. Sé lo que está pasando y lo que sufre». «Vaya, hombre, esto me está matando, me duele todo el tiempo. Es que...» Y ahí empezó otra vez como si no me hubiera oído, diciendo montones de palabrotas. Cuando hizo otra pausa, comenté: «Entiendo lo que se siente al tener uno de esos». «¿Ya no lo tiene?» «No, al fin me lo quitaron. Si cumple con lo que le dicen que haga, también le quitarán el suyo». No parecía mucho, pero era lo único que podía decirle. Si tuviera las herramientas, me lo quitaría yo mismo ahora. Si se lo quita, sería igual a amputarse la pierna, porque eso es lo único que la está manteniendo entera. «No lo sé, pero me está matando, no puedo dormir». Y empezó a decirme lo mal que estaba y cuánto odiaba todo. Entonces se me ocurrió algo y lo interrumpí. «¿Cómo se ve su pierna? ¿Se siente caliente donde están los orificios? ¿Está toda del mismo color? ¿Hay orificios que duelen más que otros?» «Sí, eso es. Uno de ellos en especial, hombre, ese me duele muchísimo». «¿Está con usted su hermana todavía?» Cuando dijo que sí, le ordené: «Póngala al teléfono». No discutió y la hermana tomó el auricular. «Gracias», dijo. «Aprecio en realidad». «Escúcheme», la interrumpí. «Quiero que llame a una ambulancia ahora mismo. Lleve a su hermano al hospital lo antes posible. Tiene una infección en esa pierna. Si no va ahora mismo, perderá la pierna». «¿Eso cree? Le digo que tiene todos los síntomas. Es probable que tenga fiebre también. ¿Le ha tomado la temperatura?» «Sí, es cierto. Tiene fiebre». «Llévelo al hospital de inmediato y llámeme después». Me llamó al día siguiente. «Vaya, usted tenía razón. Tiene una infección y estaba muy mal. Le dieron muchos antibióticos. Dijeron que llegó justo a tiempo y ya hoy se siente mejor». «Supongo que está todavía en la unidad de aislamiento», comenté. Cuando su hermana lo confirmó, agregué: «Iré a verlo». Como ministro tenía permitido entrar a verlo. Fui al hospital, hablé con él y luego oramos. Con el tiempo, ese joven encontró a Jesucristo. Si yo no hubiera estado en ese programa de televisión y su hermana no lo hubiese visto, quizá el hombre habría perdido no solo la pierna, pues existía una gran posibilidad de que perdiera también la vida. Dios no me usó solo para salvar la vida física del joven, sino que fui el instrumento de su salvación. Esa fue una instancia más en mi creciente comprensión de que Dios todavía tiene cosas para que yo haga aquí en la tierra. Pude reconocer de inmediato el problema porque me había sucedido mientras estaba en el hospital. Había tenido una infección y mucho dolor. Pensé que era parte del dolor esperable, pero una enfermera descubrió que tenía una infección en uno de los orificios por donde pasaban las varillas. Recordé entonces cómo unos días antes una de las enfermeras, al parecer, había contaminado este orificio.
Era una persona de aspecto duro y seco, y nunca mostraba compasión como lo hacían las demás. Venía, cumplía con su tarea, pero parecía resentirse por el hecho de tener que trabajar conmigo. Ellas usaban hisopos de algodón y se les había instruido a utilizar uno nuevo para limpiar cada orificio. En ese momento observé que esta enfermera no lo hacía, quizá para ahorrar tiempo. En el instante no pensé en nada, pero cuando supe que tenía una infección, me di cuenta de que mi sufrimiento había sido aumentado a causa de su pereza. Cuando descubrieron la infección y mi elevada temperatura, me llevaron a la unidad de aislamiento, donde permanecí durante 2 semanas. Mientras estuve allí, nadie pudo visitarme. Eva se quejó y le dijo al médico lo que había sucedido. Nunca volví a ver a esa enfermera, por lo que no sé si la despidieron o la transfirieron. Aunque me gusta hablar en público, hay pocas cosas que me produzcan mayor excitación que hablar en mi alma mater, la Universidad de Luisiana, LSU por sus siglas en inglés. Conocí a mi esposa en la LSU y 2 de nuestros 3 hijos también estudiaron allí. Una de las organizaciones del campus donde hablé en diversas ocasiones es el Ministerio Bautista Universitario, BCM por sus siglas en inglés. Mientras Nicole estudiaba en la LSU y servía en ese grupo, me invitaron a hablar en el BCM. Al saber que mi hija estaría en el auditorio, me sentí más entusiasmado y contento. Entre las diversas actividades de campus auspiciadas por el BCM, estaba la noche del jueves con el servicio de alabanza y adoración llamado TNT. El comité me pidió que les hablara de mi accidente. Los estudiantes promocionaron mi charla por todo el campus con el eslogan «El muerto que habla». Como vino tanta gente, tuvieron que programar 2 servicios, uno a continuación del otro. Mientras hablaba, el público parecía hipnotizado por la historia de un hombre que murió y volvió a la vida. Hablé del cielo, de la oración respondida, de los milagros. Les hablé de cuando canté «Oh, qué amigo nos es Cristo» en el auto con Dick Van Recker. Al final de cada servicio, la banda de alabanza tocó el estribillo de ese himno tan bello. Yo no sabía que lo harían, y aunque no tengo dudas de que les guió el Espíritu, este himno sigue siendo una canción difícil de oír o cantar para mí. Después, un gran grupo de estudiantes se quedó para formular preguntas. Entre ellos, había un estudiante afroamericano llamado Walter Foster. Preguntó muchas cosas y también se quedó para escuchar lo que preguntaban otros. Cuando salí del auditorio, Walter me siguió. Aunque no me importaba, sentía que me perseguía con obstinada determinación, como si quisiera cada vez más detalles del cielo o de mi experiencia. Unos meses más tarde, Nicole me llamó. ¿Recuerdas a Walter Foster? Su voz se quebró y comenzó a llorar. Cuando le dije que sí lo recordaba, me dijo, «Él murió, tuvo un infarto, así de la nada, se fue». Al parecer, Walter sabía que sufría del corazón y estaba bajo tratamiento médico. Todos suponían que estaba sano, y es obvio que su muerte tuvo gran impacto en todos los estudiantes que lo conocían. «Se supone que un estudiante de 20 años no puede morir», dijo uno de sus amigos. Después de colgar el auricular del teléfono, recordé el día en que había conocido a Walter. Me preguntó si tendría una premonición de su propia muerte. El hecho de que me siguiera todo el tiempo allí en la LSU y de que hiciera tantas preguntas sobre el cielo me hizo pensar. Sus preguntas transmitían más que mera curiosidad. Quizá, pensé, en ese momento Dios lo estaba preparando para su viaje a casa. Su repentina muerte fue devastadora para sus amigos, sobre todo para los que participaban del Ministerio Bautista Universitario. Eran un grupo muy unido y lloraban la pérdida de un amigo. La noche siguiente a la de su muerte, se reunieron en el edificio del BCM, el lugar que Walter más amaba. Durante la emotiva reunión de esa noche, algunos de sus amigos hablaron de lo mucho que había significado para Walter el relato de mi experiencia en el cielo. Muchos expresaron que había mostrado entusiasmo por lo que oyó y que había hablado de ello durante varios días. Uno de sus compañeros comentó, «Walter me dijo muchas veces ese día en que estuvo aquí el reverendo Piper, un día yo también estaré en el cielo».
Mis ocupaciones en la iglesia me impidieron ir al servicio en memoria de Walter en la primera iglesia bautista de Baton Rouge. Nicole representó a nuestra familia y nos dijo esa noche cómo había sido la celebración de la vida de Walter. 2 pedidos especiales de sus amigos eran que el predicador compartiera el mensaje del Evangelio y que alguien cantara una canción en particular. Por supuesto que era «Oh, qué amigo nos es Cristo». Todos conocieron del importante significado que ese himno tenía para Walter. Nicole, graduada en música en la LSU y excelente solista, cantó la canción ante los allegados reunidos. Todos respondieron con gran tristeza y gloriosa esperanza. Hubo muchas lágrimas y también sonrisas llenas de paz. Después del servicio, algunos se quedaron para hablar de la inconmovible fe de Walter en el cielo y de cómo esto les consolaba y alentaba. Otra de las cosas bellas que resultaron de mi testimonio en el BCM y de la posterior muerte de Walter fue la construcción y dedicación de un jardín de oración en el BCM de la LSU. Eso me parece apropiado, porque cada vez que cuento mi historia, destaco la enorme importancia de la oración. Después de todo, estoy vivo a causa de la oración respondida. Como muchos otros cuyas vidas se han entrecruzado divinamente con la mía desde mi accidente y regreso desde el cielo, Walter representa a aquellos que estarán esperándome la próxima vez que Dios me llame para ir a mi hogar. El primer marido de Sue Fail murió de cáncer. Su larga agonía la dejó agotada. Ella suponía que viviría como viuda el resto de su vida, pero su vecino Charles, también sin esposa, cambió esa situación. No solo eran vecinos, sino que al compartir la sensación de pérdida, se hicieron buenos amigos. Mientras pasaba el tiempo, parecían satisfacer mutuamente sus necesidades de una manera en que solo los que han querido y perdido al ser amado pueden entender. Esa amistad dio lugar al amor y con cautela pensaron en la posibilidad de casarse. Sue tenía serias reservas en cuanto a casarse con Charles porque él provenía de lo que ella llamaba un barrio duro de gente de trabajo. Tenía una historia de alcoholismo y ella explicó: «No puedo vivir con algo así». Sin embargo, a medida que su historia de amor crecía, Sue impuso una única condición para el casamiento: «No me casaré con un hombre que se emborracha». Charles no solo dejó de emborracharse, sino que dejó de beber alcohol por completo. Ahora podían hablar de matrimonio. Un día estaban hablando de la muerte de sus respectivos cónyuges, ambos fallecidos a causa del cáncer. «Si alguna vez me diagnostican cáncer, me suicido», dijo él. Sabía que no solo sufría la persona enferma, sino también sus seres queridos. No podría someter a nadie a tal agonía. Se casaron y tuvieron un buen matrimonio y Charles nunca volvió a beber. Sue ya era activa en nuestra iglesia, pero después de la boda Charles se le sumó como miembro activo. Sin embargo, un día recibieron el diagnóstico tan temido: él tenía cáncer. Ahora tenía que enfrentar ese terror tan profundo en su interior. Temía que este diagnóstico sometiera a Sue a otra terrible angustia como había sucedido antes. También sentía miedo después de que recibió el diagnóstico porque la noticia le hizo enfrentar su propia mortalidad. «Estoy aterrado ante la idea de morir», confesó. Aunque Charles era miembro de la iglesia y decía que creía, era una de esas personas que dudaban de su salvación. Sue le aseguraba que, aunque ella intentara ayudarle a pasar esta crisis, le preocupaba su falta de reafirmación en cuanto a su salvación. Había oído mi testimonio del cielo en varias ocasiones y lo había transmitido a otros también. «¿Podrías hablar con Charles?», me preguntó un día. «Necesita oír tu testimonio personalmente». Para entonces, yo era el único ministro adulto de la primera iglesia bautista de Pasadena, donde estoy ahora. Sue y yo habíamos trabajado juntos varias veces en diversos proyectos. «Por favor, habla con él de la salvación, pero también cuéntale de la vida después de la muerte. Creo que una charla de hombre a hombre le haría muy bien a Charles». Por supuesto que yo conocía a Charles y sospechaba que a causa de su pasado creía que no era lo suficiente bueno para Dios. Dije que hablaría con él. Charles y yo nos llevábamos bien.
Era un hombre muy bueno y resultaba fácil relacionarse con él. Me propuse visitarlo con regularidad. Cada vez que llegaba, se excusaba y salía de la habitación hasta que me disponía a retirarme. Aun mientras se deterioraba su salud, Charles jamás mostró enojo o depresión en forma alguna. Hablábamos de lo difícil que era depender de los demás para las funciones más íntimas, como usar los orinales, tomar un baño y otras cosas por el estilo. Y mientras hablaba de su vida, era obvio que su experiencia con Dios era auténtica. Aunque, como suele suceder, durante muchos años antes de que se casara con Sue, simplemente no había sido un fiel seguidor de Cristo. Varias veces le recordé los versículos de la Biblia que prometen el cielo como destino supremo para todos los creyentes. Lo sé, dijo. Antes de ser salvo sabía que no iría al cielo, iría al infierno. Ahora quiero estar seguro de ir al cielo. Mi descripción del cielo lo alentó. Sí, eso es lo que quiero, dijo. Durante una de mis visitas, mientras hablaba, sonrió y comentó: estoy listo. Estoy en paz. Al fin sé que iré al cielo. En mis últimas 2 visitas, Charles me dijo: cuéntamelo otra vez, cuéntame una vez más cómo es el cielo. Se lo volví a contar, aunque ya lo había oído todo. Era como si su seguridad aumentara cada vez que le hablaba del cielo. Poco antes de que muriera, Sue puso a Charles en un internado del Centro Médico Houston, a metros de donde yo había estado hospitalizado durante tanto tiempo. El último día de su vida aquí en la tierra, Charles le dijo a Sue: voy a estar bien. Dejaré el dolor para ir a la paz. Algún día volveremos a estar juntos. Cuando Sue me llamó y me lo contó, agregó: murió sin sentir miedo en lo absoluto. La calmada seguridad y aceptación de Charles le dio paz a Sue mientras atravesaba por su propio dolor y su sensación de pérdida. Ella me contó que solo 2 semanas antes de su muerte le había dicho que el escuchar mi experiencia y ver el brillo positivo en mi vida había marcado la diferencia. Está decidido, dijo. Sé que voy a un lugar mejor. Sue compartió conmigo los recuerdos de Charles y entonces rió y dijo: ¿no seré afortunada? Habrá 2 hombres esperándome. Un día, cuando me llegue el momento, tendré a uno de cada brazo, 2 antiguos esposos que también son hermanos en Cristo y que pueden escoltarme por las calles de oro. Cuando Joe, uno de mis mellizos, entró en la adolescencia, decidimos buscar un auto usado para él. Quería una camioneta, así que buscamos hasta que encontramos una que le gustó, una Ford Ranger 1993. El nombre del vendedor era Gary Emmons y tenía una concesionaria de autos ya hacía años en nuestro barrio. Cuando decidimos qué camioneta compraríamos para Joe, entramos a la oficina para hacer los papeles. El señor Emmons nos dio un precio excelente y Joe compró la camioneta. A causa de esa experiencia se formó una buena relación entre Gary Emmons y mi familia. Le compramos 3 o 4 autos más a lo largo de los años. Gary sabía más o menos lo que me había pasado, pero no conocía los detalles. Era corredor de autos de carrera, además de vendedor. Parecía fascinado con mi historia. Dijo que quería oír la historia entera un día, pero a veces estaba muy ocupado o tenía que irse enseguida. Un día, Joe fue a la concesionaria para pagar una de las cuotas. Gary lo llamó. «Jamás creerás esto», sonrió. «Sucedió algo asombroso ayer». «¿Qué cosa?» Fui a mirar un auto que acabábamos de comprar. Entré al auto para ver si todo funcionaba. Ya sabes, para apretar todos los botones, escuchar cómo funciona el motor, probar el aire acondicionado, la radio y esas cosas. Entonces vi que había un casete dentro del aparato de audio. Presioné el botón de eyección. Hizo una pausa y sonrió. «Apuesto a que jamás adivinarás qué había en esa cinta». «No tengo idea», dijo Joe. «Era la historia de tu papá». Habíamos comprado el auto en una subasta, así que no había propietario a quien pudiera devolverle la cinta. Me la llevé y la escuché. Lo único que podía pensar al terminar de oír todo fue asombroso. Yo también miro hacia atrás y veo que es asombroso. Gary había querido oír mi historia, pero nunca podíamos juntarnos para eso. ¿Cuántas posibilidades hay de que vaya a una subasta donde venden miles de autos y luego, cuando me siente en uno, apriete un botón
y oiga hablar a tu papá? Le preguntó a Joe. Durante varios días creo que Gary tiene que haberle contado a todos con los que hablaba la historia de mi accidente. Por supuesto, ese testimonio me encantó. También he oído muchas otras historias de cómo Dios usó mi relato. Lo había grabado mientras predicaba en mi iglesia, la primera iglesia bautista de Pasadena, y lo había hecho copiar. Debo haber repartido miles de copias. También sé que la gente copiaba su cinta para darla a otros. Me enteré de que hubo gente que ordenó hasta 20 copias a lo largo de los meses. Esa cinta testimonial sigue recorriendo su camino. Muchas personas que oyeron mi historia la copiaron para darla a gente que estaba herida a causa de un accidente o que se encontraba triste porque perdió a un ser amado. Solo puedo llegar a la conclusión de que Dios tenía un plan para que Gary Emmons escuchara esa cinta y se aseguró de que así fuera. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la primera iglesia bautista de Pasadena, una mujer me detuvo. Esto no es inusual, por cierto. En realidad, mi esposa bromea diciendo que me toma 30 minutos avanzar unos 6 metros porque siempre hay alguien que necesita preguntarme o decirme algo. Tenemos más de 10,000 miembros y eso es mucha gente para conocer. Oh, reverendo Piper, vine expresamente a verlo. Quiero decirle algo que creo que necesita oír. Por lo general, cuando alguien comienza así, suele continuar, es por su propio bien, y suele no ser algo que me gusta oír. Había otras personas conmigo y no sabía muy bien cómo debía reaccionar. Sin embargo, miré a la señora y percibí la urgencia en su rostro y una profunda intensidad. Me volví a los demás y les pregunté, ¿les molestaría? Por supuesto que dijeron que no y se retiraron. Soy enfermera certificada y usted no podrá creer lo que sucedió. Me han sucedido muchas cosas increíbles. Cuénteme. Esto pasó en el hospital. Una mujer cuya madre estaba muy enferma y hospitalizada pudo escuchar su casete y eso le cambió la vida. Ya había oído tal cosa antes, pero no me importaba oír historias nuevas, por lo que dije, cuénteme más. Alguien me trajo esta cinta y la mujer no era creyente. Pero esta persona quería que ella escuchara la cinta de todos modos. Sus amigos habían intentado hablarle de Dios. Le habían regalado Biblias y todo tipo de libros y panfletos, pero nada la afectaba. Decía, no quiero hablar de Dios, ni de religión o salvación. Aunque tenía una enfermedad terminal, no estaba dispuesta a escuchar a ningún mensaje sobre la eternidad. Se detuvo a secar una lágrima que asomaba y luego continuó. Alguien me trajo el casete ese donde usted relata su experiencia en el cielo y le preguntó si quería escucharlo. El amigo no insistió, sino que le dijo algo casual como, quizá encuentres útil esto. Es de un hombre que murió, fue al cielo y volvió. La enfermera continuó diciéndome que la mujer había dicho que quizá lo oyera si tenía ganas. El amigo se fue. La cinta quedó junto a su cama sin que nadie la escuchara. Su salud pronto se deterioró tanto que los médicos le dijeron a su hija que sería cuestión de esperar quizá una semana o 2 como mucho. La hija, que sí era creyente, deseaba con desesperación que su madre oyera la grabación de mi testimonio. La cinta tiene 2 mensajes. El primer lado habla de los milagros que tuvieron que suceder para que yo viviera y relata la oración respondida que me permitió vivir, como he mencionado antes en este libro. El segundo lado de la cinta cuenta cómo es el cielo. Lo titulé La cura para los problemas del corazón. Esta era la parte que la hija quería que oyera su madre, pero la mujer se negaba. No quiero oír nada de eso, decía. Pasaron los días y la mujer empeoró todavía más. La enfermera que me lo contaba y que era cristiana se dio cuenta de lo que sucedía. Después de hablar con la hija, decidió hablarle a la paciente sobre su alma, algo que no había hecho antes. Su razonamiento le indicaba que a veces es más fácil para un extraño o alguien no tan conocido dar un testimonio positivo, en lugar de que lo haga un familiar. Después que terminó su turno, la enfermera entró en la habitación y preguntó, ¿puedo sentarme y conversar con usted unos minutos? La mujer agonizante asintió. Con suavidad y discreción, la enfermera le habló de la fe, la paz de Dios y la gran diferencia que Jesucristo había marcado en su propia vida. En todo ese tiempo, la enferma no dijo nada. La enfermera mencionó la cinta grabada. Yo la oí
y pienso que es algo que le gustaría conocer. ¿Quiere escucharla?». La anciana asintió, por lo que la enfermera puso la cinta en la grabadora y se fue. Al día siguiente, la mujer le contó a su hija y a la enfermera que había escuchado la cinta. «Me resultó muy interesante. Estoy pensando seriamente en convertirme al Señor». Aunque la enfermera y la hija estaban más que felices, no querían presionar a la enferma. Pasaron 2 días antes de que dijera: «Ahora soy creyente». Le dijo esto a su hija y luego a la enfermera. Más tarde, a todo aquel que entraba en la habitación, la mujer que estaba a punto de morir le decía: «Ahora soy cristiana, he aceptado a Jesucristo como mi Salvador y voy al cielo». A pocas horas de hacer pública su conversión, la salud de la mujer empeoró mucho. Se debatía entre la conciencia y la inconsciencia. Al día siguiente, cuando la enfermera entró a su turno, se enteró de que la anciana había fallecido minutos antes. La enfermera me contó todo eso y luego dijo: «No creerá lo que sucedió en esos minutos finales mientras la mujer moría». Antes de que pudiera preguntar, añadió: «La grabadora estaba sobre la cama a su lado y su hija había puesto el lado de la cinta donde usted describe el cielo. A medida que se le iba la vida, escuchaba su relato de cómo es el cielo. Lo último que oyó antes de dejar este mundo para ir con Dios fue la descripción de lo que es el cielo». Aunque intenté permanecer estoicamente inmutable, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que le gustaría saber eso. «Sí», dije, «y gracias por contármelo. Es de gran aliento para mí». Mientras la mujer les contaba la historia a quienes estaban cerca, agradecí a Dios por haberme traído de regreso a la tierra. «Oh Dios, sí veo un propósito en que me hayas hecho regresar aquí. Gracias por permitirme oír esta historia». En cierta ocasión fui invitado a predicar en la iglesia bautista Chocolate Bayou en el sur de Houston. Me habían pedido que compartiera la experiencia de mi muerte y mi viaje al cielo. Me encontraba preparándome y pensando en los últimos detalles. En las iglesias bautistas siempre hay un solista o algún tipo de música especial justo antes de que suba el predicador invitado al púlpito. La mujer, que no había estado en el servicio y que al parecer no sabía de qué yo iba a hablar, entró desde una puerta lateral para cantar. Tenía una voz bellísima y comenzó a entonar una canción titulada «Quebrado y derramado», que trata sobre el jarro de alabastro que la mujer usó cuando lavó los pies de Jesús. Apenas se sentó, me puse de pie y comencé a contar la historia de mi accidente. No relacioné la canción con mi mensaje, pero sí observé que varios fruncían el ceño y miraban a la mujer. Después del servicio oí que alguien le decía: «Fue una canción interesante la del jarro quebrado y el contenido derramado justo antes de que hablara Don». El tono con que pronunciaron la palabra interesante en realidad quería significar falta de gusto. «Oh», dijo ella. Se veía tan impactada que me di cuenta de que no le habían avisado de qué hablaría, y era obvio que tampoco había relacionado una cosa con la otra. Nuestras miradas se cruzaron y la mujer comenzó a llorar. «Lo lamento, perdóneme». «Está bien», le dije. «En serio está bien», repetí antes de retirarme. «Quebrado y derramado», dijo alguien. «Eso es lo que le pasó a usted, ¿verdad?». Al menos una docena de personas hizo comentarios similares. Algunos suponían que lo habíamos organizado. Me detuve y miré hacia atrás. La solista estaba de pie junto al piano y lloraba. Me excusé y fui hacia ella. «Es una bellísima canción sobre una experiencia maravillosa. Usted no sabía de qué iba a hablar, pero está bien, porque no se me ocurre una canción mejor». Sonrió agradecida y comenzó a disculparse otra vez. «Está bien, en verdad está bien», le aseguré. Mientras me alejaba, pensé que quizá yo también había sido quebrado y que mi contenido se estaba derramando. Pero sonreí ante otra idea. Poco a poco me estaba volviendo a armar.